todas esas leyes que han conseguido que seamos más en los parlamentos, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. La fortaleza de la mujer para derribar obstáculos y ocupar espacios que tradicionalmente han estado monopolizados por los hombres. En los últimos años, España ha sido testigo de diversas medidas en pro de la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Especialmente en lo relativo a la interiorización de los principios de igualdad. Amas de casa y amos de casa se han incorporado alrededor de 1 millón de personas, cosa que antes no se habían incorporado y no se habían apuntado al paro. La realización de políticas activas para garantizar la igualdad de trato. Nuestros políticos han promulgado leyes para respaldar a las mujeres de las injusticias con las que se puedan tropezar en materia de empleo. Por eso, por primera vez, es objetivo prioritario la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación salarial. Como vemos en los telediarios y hasta en los anuncios publicitarios, todos debemos poder desarrollar una actividad profesional en igualdad de condiciones. Pero, ¿estamos realmente concienciados? ¿Hasta dónde esta sensación de igualdad se corresponde con la realidad? A Clara Campoamor y a todas las mujeres que han entregado el fruto de su noble convencimiento a las mejores páginas de la dignidad, incluso cuando tales páginas las desconozcan o ignoren, hemos de dedicarle este 15 de marzo de 2007. A ellas y a las que se quedaron en el camino, pensando en toda esa historia de dignidad, me siento profundamente orgulloso de representar a un grupo y a un gobierno que ha impulsado una ley tan hermosa para la igualdad. Entre las medidas que se establecieron con la Ley de Igualdad de 2007, podemos resumir las siguientes. Composición equilibrada de los consejos de administración de las empresas. Igualdad en participación política y en los grandes órganos del Estado. Cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Creación de un permiso de paternidad. España se sitúa en el puesto 23 de 27 países examinados en materia de integración de la mujer en el mundo laboral, según el análisis realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos este 2014. La clasificación está liderada por Noruega, Dinamarca y Suecia, mientras que por detrás de España figuran Japón, Italia, Grecia y Corea a la cola. El mundo de la empresa, de las grandes empresas, es un sector donde las mujeres pues todavía, digamos, no han llegado del todo, y visto queda que más del 80% de los altos cargos en las grandes empresas del IBEX o no del IBEX siguen siendo hombres. En un principio, el Gobierno pretendió establecer tasas de representación de obligatorio cumplimiento con sanciones si no se respetaban, fijadas en un 40% de representación femenina. Finalmente, el proyecto se suavizó y la representación femenina en los órganos directivos se dejó como una simple recomendación. Sin embargo, en España, este objetivo está lejos de alcanzarse con un porcentaje por debajo de la media europea, de alrededor de un 16%. 8 de cada 10 altos cargos están en la actualidad ocupados por hombres. El techo de cristal o el índice de desigualdades se hace más patente en el ámbito científico y en el ámbito universitario, donde solo el 6% de las mujeres son rectoras. Yo creo que en ese año veníamos, por supuesto, de empezar a trabajar en políticas de igualdad en las que la discriminación de la mujer no fuera tan evidente y no fuera tan visible. Y yo creo que el regular por ley la igualdad entre sexos, entre hombres y mujeres, creo que fue oportuno y creo que además era necesario en un país con una trayectoria democrática como la nuestra, ¿no? Relativamente joven. Bueno, pues creo que desde la aprobación de la Constitución en 1978 es la ley que ha permitido que las mujeres de verdad lleguen al mundo de la política. Bueno, las mujeres tanto los hombres, ya que la ley no discrimina, pero sí es verdad que si se hizo era pensando en las mujeres. Es verdad que hubo
gente en aquellos momentos que tachó aquella medida de electoralista, de oportunista, de superficial, de que no iba a servir para nada. Pero lo cierto es que yo creo que aquello supuso una llamada de atención muy importante en los partidos políticos. Primero, porque una ley hay que cumplirla, y segundo, porque yo creo que era importante que la sociedad viera, visualizara que efectivamente las listas electorales estaban compuestas, no en su mayoría, como había sido tradicional, por hombres, sino también por hombres y mujeres, que no podían superar el 60 en ninguno de los sexos, ni ir menos del 40 de hombres o de mujeres. Esta medida fue desde 2007 una obligación legal hasta la llegada del actual gobierno con Rajoy, formado por una vicepresidenta y 3 ministras, frente a 8 ministros. Lo cierto es que este principio ni siquiera se venía respetando en la mayoría de órganos consultivos o de otra naturaleza dependientes del Estado, ni tampoco en el Congreso de los Diputados o en el Poder Judicial. He tenido acceso a datos salariales y he podido ver que todavía se da una diferencia entre hombres y mujeres a nivel salarial. En la empresa que trabajo actualmente esta diferencia no existe. En primer lugar, porque la dirección no encuentra esta diferencia justificada en razón de sexo, y en segundo lugar, porque estamos regulados por un convenio colectivo. Sin embargo, sí que he trabajado en otras empresas en las que había diferencias salariales importantes. En primer lugar, para empleados actuales, y en segundo lugar, para posibles empleados, es decir, cuando se hacía una oferta de trabajo a un candidato o candidata se tenía en cuenta si era hombre o mujer a la hora de decidir la cantidad a ofertar, ya que se asumía que los hombres solamente aceptarían cantidades más grandes y que las mujeres aceptarían cantidades más bajas. Creo que este hecho se sigue dando sobre todo en empresas españolas dirigidas por capital español y más tradicionales, mientras que en empresas europeas o multinacionales y sobre todo dirigidas por capital extranjero esta situación cada vez es menos frecuente. Algunas de las razones de los resultados de este cómputo, como hemos visto, es que las mujeres ocupan en un menor porcentaje puestos de responsabilidad y consecuentemente peor pagados, y la mayor ocupación se produce en trabajos a media jornada u horas sueltas para tener tiempo de realizar las tareas de casa. Si nace una criatura, de entrada es absolutamente necesario que los hombres tengan el mismo derecho al cuidado que las mujeres, o sea que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100%. Si esto fuera así, los hombres podrían dedicarse 4 meses al cuidado de su bebé, igual que las mujeres se dedican 4 meses. Y nadie tendría que estar perdiendo sus ingresos por ello, porque estarían pagados al 100%. En España, el permiso de paternidad no ha tenido tan gran alcance, lo que sí ha ocurrido en países como Islandia. Aún así, fue una de las grandes novedades de la ley y se fijó en 15 días de permiso. El mundo está orientado para los hombres, está diseñado para hombres. Las ejecutivas de los partidos se hacen a las 8:30 de la noche. Tenía un niño de 1 año y justamente era la hora de la cena, del baño y de ir a la cama. Necesitaríamos que hubiera una escuela de educación infantil pública, accesible, disponible y con horarios suficientes, para que nadie se tenga que retirar de su empleo. Pero ni siquiera sería suficiente con esto. Se necesita que las jornadas sean razonables. Y en este momento tenemos que poner en primer plano la reivindicación de las 35 horas semanales. Si el marido es el que aporta el dinero a la casa, la mujer debe estar supeditada a él. El marido es el responsable de la familia, por lo que la mujer debe obedecer. He tenido muchas veces la experiencia de llegar a un paciente, contarle las cosas a sus familiares y que te lleguen y te pregunten, vale, pero ¿cuándo viene el doctor? Entonces tú le tienes que decir, bueno, es que el doctor soy yo. No, pero el doctor, el alto, de barba, ya, pero no, es que su doctora soy yo. Ese también es otro doctor, pero su doctora soy yo. Lo que es necesario es no parar de cambiar cosas. No podemos aprobar o llevar a cabo determinadas medidas y conformarnos
con que ya hemos llegado al límite y ya lo tenemos todo hecho. Ceder el liderazgo nunca ha sido tarea fácil y el camino aún es largo. Al alcance de todos está proporcionar una educación en la igualdad a los más pequeños para que llegue el día en el que nos parezca absurdo recordar una sociedad tan absurdamente injusta como en la que aún vivimos.